decidí que hoy en esta tarde vamos a platicar del tema dado aquí en Filipenses 3, 12 al 17. Pensando que como ya hemos cumplido un año como iglesia, estamos ya entrando a otro año, aún en el año calendario, pues faltamos poco para empezar otro año también, donde muchas personas empiezan a pensar en cuáles son sus metas, cuáles son sus deseos para lograr, para cumplir. Y para nosotros lo más importante es que crecimos en nuestra adoración del Señor. El Señor nos salvó, fuimos salvados para ser transformados a la semejanza de Cristo, como dice Romanos 8. Entonces, en la plantación de una nueva iglesia también, como pastores, estamos preocupados por el crecimiento. No solamente el crecimiento numérico, que estamos queriendo que todos están involucrados en evangelizar a otros y traer personas que necesiten escuchar la palabra de Dios, pero aún más así, el crecimiento espiritual, que estamos creciendo en este proceso de la santificación personal. Entonces, vamos a Filipenses 3, y para entrar en nuestro texto con el mejor entendimiento del contexto de la carta, es importante de tener en la mente dónde estaba Pablo cuando él escribió su carta a los filipenses. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel a una iglesia amada, a una iglesia madurando en Cristo, a una iglesia no perfecta, pero mostrando madurez. Y fue una iglesia que fue preocupada por Pablo. Pablo escribió para animar a sus hermanos y para ayudarles a tener una confianza en la soberanía de Dios, aún entre tiempos difíciles. Si vamos a experimentar el gozo permanente en Cristo en todo tiempo, necesitamos entender que tenemos un Dios soberano quien ordena las cosas a pasar en nuestras vidas para nuestro último bien y también por su mejor gloria. Ahora, por medio de la exposición del pasaje, ahora vamos a platicar del tema, un tema muy importante, el proceso continuo hacia el crecimiento espiritual. Esto es la meta para nosotros, el proceso continuo hacia el crecimiento espiritual, o sea, ser transformados a la semejanza de Jesús. Dios nos salvó no solamente para escapar la pena del pecado, de que es la muerte, pero Él nos salvó para ser como Cristo. No nos salvó solamente para escapar del sufrimiento en el infierno, pero nos salvó para reflejar su gloria. Dios nos salvó para transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo, nuestro Salvador, y para reflejar su gloria en nuestras vidas. ¿Cuál sea el propósito para que Dios nos salvó? Pues como creyentes fuimos predestinados para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús, como dice Romanos 8:29. Eso es el propósito, esto es la meta, ser conformados a la semejanza de Jesús para reflejar su gloria. Fuimos salvados principalmente para glorificar a Dios. Fuimos diseñados para glorificar a Dios, pero porque hemos pecado, no podemos glorificar a Dios como debemos ser. Entonces en la salvación fuimos librados de la pena del pecado, del poder del pecado, para que podamos entonces vivir de acuerdo con el plan que tiene Dios para nosotros. El carácter de la santificación del cristiano tiene un doble aspecto. Hay un aspecto posicional, en que la persona al confiar en el Señor como Salvador es santificada, es decir, es separada para el servicio del Señor. En el mismo momento que una persona recibe la salvación, también es posicionalmente santificada, declarada santo. Pero también hay otro aspecto práctico de la santificación del cristiano, o sea, un proceso de ser más santificado, más transformado a la imagen de Cristo progresivamente.
Es en ese sentido que el apóstol Pablo, aún después de cuántos años en el ministerio, declaraba enfáticamente, Filipenses 3:12, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda detrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tiene una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Damos gracias que tu palabra fue dada a nosotros en una manera inspirada, que es entonces lo que sale de tu boca para nosotros, es autoritativa sobre nosotros y sin errores, para que podamos confiar en tu palabra y obedecer a tu palabra en el poder que Dios, el mismo Dios que nos salva, nos da. Gracias, Dios, por darnos este poder y este mente en nuestras vidas. Pedimos, Señor, a seguir creciendo tu iglesia, no solamente numéricamente, pero aún más importante, apoyándonos a profundizar en nuestro conocimiento de Jesús, amplificando nuestro entendimiento de la palabra y entonces viviendo para reflejar tu gloria más brillantemente en nuestras vidas. Pedimos, Señor, tu uso de esta palabra, esta porción de la carta de Pablo a la iglesia de los Filipenses, para exhortarnos y animarnos, como hay necesidad entre el cuerpo, hacia el crecimiento espiritual. Pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo sus palabras sobre la perfección futura del creyente, cuando el cristiano recibirá su cuerpo resucitado y glorificado en el arrebatamiento, o sea, el rapto de la iglesia, Pablo humildemente declara que él mismo sea una obra de Dios, todavía regresando hacia la meta, con toda confianza en Cristo, a cumplir en él lo que falta. Él mismo fue haciendo todo lo necesario en el poder del Espíritu Santo de llegar por fin al propósito para que fuera salvado. Y como Pablo tenía confianza en el Señor por su propia santificación, o sea, crecimiento espiritual, tal como por la obra de Dios en las vidas de los filipenses, podemos nosotros también tener esta misma confianza en el Señor, quien nos transforma. Recuerden las palabras de Pablo, si no puede verlos en el principio de su carta, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que Dios, que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Como dice Filipenses 3:12, no es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, dice Pablo. El término aquí, lo original traducido perfecto, está en voz pasiva y tiempo perfecto. La voz pasiva significa que es algo hecho por otra persona. En Pablo, pues es hecho por Dios, el perfeccionador. Él está perfeccionando a Pablo. Y el tiempo perfecto en el gramático significa algo que ha sido finalizado. Es decir, una perfección que no requiere ningún otro tipo de mejoramiento. Entonces puede ser traducido más precisamente como ni que ya haya sido hecho perfecto.
De esta manera, el énfasis recae en la obra de Dios, pudiese haber hecho en la vida de Pablo, pero que él declara no haber sido realizado aún y que en realidad no será realizada hasta la resurrección. La tarea de Dios referente a Pablo todavía no se ha finalizado. La santificación es obra de Dios, pero es también un proceso donde nosotros aplicamos la palabra en obediencia a Dios por fe en el poder del Espíritu Santo. Una vez declarados santos, separados posicionalmente en Cristo, empezamos este proceso en la práctica, en la día tras día vivir de nuestra vida, de ser transformados, o sea, santificados progresivamente. En la manera de la práctica, en la manera de caminar cristiano. Filipenses 2, 12 y 13 nos dice que fuimos llamados de ocuparnos en nuestra salvación. Y como salvación en el presente es la santificación, ocuparnos en este proceso de la santificación con temor y temblor, porque es Dios que obra en nosotros. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, no para su salvación, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención o por su buena voluntad. Debemos entonces, hermanos, ocuparnos, o sea, trabajar, porque es Dios quien trabaja en nosotros. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Ocupamos en el proceso de la santificación porque es la voluntad de Dios y es Dios que nos da a ambos el deseo de hacerlo, tal como el poder de hacerlo. Si no hay deseo de involucrarnos en el proceso de ser moldeados a la imagen de Jesús, tenemos que ver cómo estamos en nuestra vida cristiana. ¿Estamos entendiendo el propósito para que fuimos salvados? O a veces, en algunos casos, hemos empezado el proceso. Algunos pueden ser que asisten a la iglesia, pero no han empezado este proceso porque no son declarados santos, porque en realidad no han entregado sus vidas al Señor por fe. Debemos ocuparnos, o sea, trabajar, porque es Dios quien trabaje en nosotros. Necesitamos guardar el principio. Es muy importante guardarlo en nuestras mentes mientras estudiando las palabras de Pablo en capítulo 3, 12 al 16. No queremos confundir lo que él está enfatizando. El texto dice aquí, Pablo diciendo, no es que ya lo haya alcanzado o ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Sino que sigo adelante. Aquí podemos ver el movimiento hacia la perfección, o sea, la madurez en Cristo. Ya declarado santo, está en el proceso de ser madurado, perfeccionado en su caminar con Cristo. El crecimiento espiritual del creyente, pues. Entonces, otra vez estamos platicando de un proceso. El proceso continuo hacia el crecimiento espiritual. Es un proceso, progresamos y debemos avanzar hacia la meta. Y aquí en versículo 12, en el ejemplo del apóstol Pablo, sacamos nuestro primer punto sobre el proceso continuo hacia el crecimiento espiritual. No mandé a ustedes por WhatsApp un bosquejo, pero el bosquejo va a ser relativamente sencillo. Creo que por los que están tomando notas no van a batallar. En primer lugar, en el proceso continuo hacia el crecimiento espiritual, debemos avanzar hacia la meta con la perspectiva correcta.
Debemos avanzar hacia la meta con la perspectiva correcta. Entonces, ¿qué incluye una perspectiva correcta? Hay dos cosas incluidas en la perspectiva correcta. Primeramente, una actitud humilde. Una actitud humilde. Pablo reconoció públicamente que él no ha llegado todavía a la meta. Versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Y versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Debemos adoptar la perspectiva correcta, como Pablo, sobre nuestro avance hacia la meta del crecimiento espiritual, cual incluye una actitud humilde. No solamente Pablo, no estamos poniendo a Pablo como el ejemplo supremo, él es imitando a Cristo. Y él mismo decía que debemos ser imitadores de él como él lo es de Cristo. Entonces él es un ejemplo de esta humildad que aún fue mostrado en la vida del Señor. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque es Dios quien cumple la obra en nosotros. Él nos da el deseo de avanzar y el poder de hacerlo. Entonces no tenemos razón de ser orgullosos. Nadie viene de nosotros. Nosotros no somos la fuente del deseo ni tampoco el poder. Debemos también reconocer nuestras propias deficiencias espirituales. Somos obras todavía en el proceso. Ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección, ni aún el apóstol Pablo. Ustedes no han llegado y yo no he llegado tampoco. Entonces debemos avanzar hacia la meta con la perspectiva correcta, cual incluye primeramente tener una actitud humilde. Pero hay otra cosa incluida en la perspectiva correcta sobre nuestro progreso hacia la meta. No solamente una actitud correcta, sino también una ambición unidireccional. Una ambición unidireccional. ¿De qué hablo? Una ambición unidireccional. Escogí la palabra unidireccional porque es muy precisa. Nuestra ambición, lo que nos motiva, nos impulsa, nos empuje, nuestra ambición debe ser concentrada a la meta, el blanco, o sea, el propósito. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo adelante por ver si logro, o más precisamente a fin de poder, por el propósito de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y versículo 13, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una cosa hago, es una ambición unidireccional. El problema por algunos es que no hay ambición en la vida cristiana. Algunos piensan que Dios haga todo y que no hay razón de participar con el Espíritu Santo en estudiar y obedecer por fe la palabra. Algunos hermanos tienen mucha ambición en sus estudios de la escuela o para sus logros profesionales, pero no quieren poner nada de su fuerza a una fuerza que Dios provea hacia su crecimiento espiritual. Es Dios quien cumplirá la obra, pero Dios mismo nos da el querer, o sea, el deseo, tal como el hacer, el poder de hacerlo. Si no hay deseo para el crecimiento espiritual, es posible que no haya vida espiritual todavía. Y tenemos que analizar.
No estoy diciendo que hay momentos donde nuestro deseo es más fuerte, o puede ser más fuerte y menos fuerte, que hay distracciones aún en la vida de un cristiano. Pero si no hay este deseo, si uno viene a la iglesia solamente porque la familia está diciendo vámonos, pero realmente si no fue por su familiar que está llevando, no va a estar aquí. Si no hay deseo de abrir la palabra de Dios y pasar tiempo con Cristo, si no hay deseo de ser transformado día tras día más como la imagen de Cristo, de separarse de los pecados que todavía están existentes entre la vida, de salir de este deseo carnal, deseo anterior, a tener un deseo adoptado que es el deseo de Cristo, pues tiene que ver dónde estoy. Y si en verdad hemos empezado a caminar por Cristo. Por algunos que existen en la iglesia tenemos esta preocupación. No sé si están aquí en esta noche, ¿no? Pero hay personas que vienen y que escuchan, y vienen y que escuchan, pero no están mostrando este deseo. Y nuestro deseo es apoyarles ustedes si no han llegado a la fe verdadera, llegar a este punto. ¿Cómo puedes llegar a este punto? Es por la fe que viene por oír la palabra de Cristo. Es Cristo que abre los ojos, que quita la venda de los ojos para ver Él como verdaderamente es revelado por su palabra. Porque a verlo como es, Él es irresistible. Entonces queremos presentar a Cristo para que pueda ser confrontado con el verdadero Cristo. Muchos tienen una idea de Cristo que no es el Cristo bíblico. Y estamos aquí laborando para apoyar a todos, escuchar y ver a Jesús. Pero también la ambición crece como el hambre cuando uno empieza a desarrollar el apetito. Con la palabra de Dios, con el platicar con Dios, con adorar al Señor, saboreando a Jesús, siempre causa una aumentación en el deseo para Jesús. Tristemente hay demasiados cristianos que están intentando a satisfacer el hambre con cosas que no pueden satisfacer. Cosas que solamente van a reducir el apetito espiritual en lugar de desarrollarlo. Intentando a satisfacer sus deseos con lo que el mundo ofrece en lugar de ir a la fuente de vida eterna y ser satisfechos con Él y lo que Él nos da. Entonces debemos avanzar hacia la meta con la perspectiva correcta, cual incluye una actitud humilde y una ambición unidireccional. Pero también debemos avanzar hacia la meta con el propósito correcto, a fin de poder alcanzar, versículo 12 dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Sin conocer el propósito correcto, nunca va a alcanzarlo. Conociendo entonces el propósito correcto va a tener un efecto en nuestras vidas. Debemos avanzar hacia la meta con el propósito correcto. Primeramente, conociendo el propósito correcto, dictará lo que sea su meta en la vida. Conociendo el propósito correcto, dictará lo que sea su meta en la vida. En las competencias de arco y flecha, todos se apuntan directamente al blanco. Quieren que la flecha llegue ahí al blanco. El centro del blanco sea la meta. Entonces apuntan ahí. No están apuntando ahí en el aire. No están nada más tirando flechas en cualquier lugar pensando, ojalá lleguen a la meta, ojalá lleguen al blanco. Ya no va a llegar al blanco. Tenemos que conocer qué es el blanco y estar enfocados ahí. Si nosotros vamos a llegar al blanco en el crecimiento espiritual, debemos conocer la meta. Romanos 8, 28 y 29 nos anuncia con claridad lo que sea la meta. Y sabemos, Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas
cooperen para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La semejanza de la imagen del Señor Jesucristo es la meta. Debemos avanzar hacia la meta con el propósito correcto. Conociendo el propósito correcto, dictará lo que sea su meta en la vida. Lo que va a decidir hacer y no hacer. ¿Es algo que va a apoyarte a llegar a la meta o es algo que va a causarte desviar de la meta? También conociendo el propósito correcto determinará su manera de vivir. Conociendo el propósito correcto determinará su manera de vivir. Alguien quien prepara para competir en las Olimpiadas, por ejemplo, cuida su dieta y hace los ejercicios para disciplinar su cuerpo con el fin de ganar el premio, ganar el oro. Lo mismo debe ser verdad en la vida cristiana. Disciplinamos a nosotros en nuestra manera de vivir para crecer espiritualmente. Dejamos todo lo que nos impide, cosas pecaminosas, tal como las cosas de distracción de la meta. Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 24, 27. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corren de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como los que están dando golpes en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sé que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Qué está diciendo? Que yo voy a mantener disciplinas en mi vida para apoyarme, seguir creciendo hacia la meta. Porque si no estoy viviendo una vida controlado por sumisión al Espíritu de Dios, puedo desviar. Y aún puede desviar uno hasta el punto de ser descalificado del ministerio. Y Pablo estaba recordando a él mismo de esta importancia, de tener cuidado en su vida. Y en las palabras del autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos que seguir mirando Jesús y siguiendo Jesús en este correr que tenemos, en esta competencia. Pero esta competencia no es uno contra otro. Esa es una competencia, ese es un deseo de correr por la gloria de Dios. Debemos avanzar hacia la meta con el propósito correcto. Conociendo el propósito correcto, dictará lo que sea su meta en la vida, también determinará su manera de vivir. Debemos avanzar hacia la meta con la perspectiva correcta, el propósito correcto y ahora el proceso correcto. Debemos avanzar hacia la meta con el proceso correcto.
¿Y cuál sea el proceso? Primeramente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando involucra una decisión de no recordar. ¿Me entiendes? Hay cosas que no podemos borrar de la mente, pero dedicamos a no permitir las cosas siempre revolver en la mente. No vamos a enfocar en ellos, meditar en ellos o preocupar por ellos. Debemos decidir a olvidar primeramente los pecados pasados. Isaías 38:17, por causa de mi bienestar, tuve gran amargura. ¿Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo, de la nada? Porque echaste tras de tus espadas todos mis pecados. Si Dios Él está echando nuestros pecados por detrás. Él está decidiendo no recordar. Eso es un Dios que conoce todo, en todo momento. Pero Él está decidiendo de no levantar nuestros pecados pasados perdonados y tirarlos en nuestra cara. Eso es el perdón completo de Dios. ¿Sabes qué? Aunque Dios siempre conoce todo en todo tiempo, Él decide de no traer a la memoria tus pecados perdonados. Jeremías 31:34, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoces al Señor, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Salmo 103:12. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Tan maravilloso es, hermanos, la gracia de Dios. Miqueas 7:18-19, que Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Si arrojarás en las profundidades del mar todos nuestros pecados. Si Dios está echando nuestros pecados en la profundidad del mar, no debemos ir pescando los pecados y trayéndolos a la memoria. Fueron perdonados. Si Dios decide olvidar nuestros pecados, debemos hacer lo mismo. Necesitamos confesarlos y arrepentirnos de los pecados. Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No tomaremos tiempo para amplificar el punto, pero también podemos decir que necesitamos olvidar algunas cosas más que son pasados, dolores pasados. Muchos hermanos no quieren perdonar a otros que causaron dolores antes en su vida. Que en lugar de perdonar y verdaderamente perdonar, dicen, no, pues yo te perdono. Pero siguen adelante guardando rencor. No, pero no tengo rencor. Pero siguen adelante levantando el pecado de otro como razón de distanciar, una razón de tener una relación distanciada de su hermano. Tengan cuidado. No podemos cada ratito estar enfocando en pecados que otros hicieron en contra de nosotros si en verdad hemos dado el perdón. Y por eso algunos no pueden avanzar hacia la meta del crecimiento espiritual. También debemos olvidar los fracasos pasados. Algunos no avanzan por el temor de fallar otra vez o fracasar otra vez. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechos
nuevas. Y aún debemos olvidar en algún sentido nuestros logros pasados y victorias pasadas. Aunque ellos pueden servir en alguna manera para motivarnos a seguir adelante, a veces podemos ser tentados a vivir en la gloria de las victorias pasadas y nuestros logros pasados en lugar de avanzar adelante. Es como algunos dicen, antes yo estaba sirviendo al Señor, antes yo estaba enseñando a los niños, antes yo estaba involucrado en este ministerio, otro ministerio. ¿Qué estás haciendo ahora? No podemos vivir por los logros pasados, victorias pasadas. Antes, cuando yo fui nuevo creyente, yo estaba evangelizando. ¿Y ahora? Porque muchos en el momento que el Señor perdone sus pecados, sienten como este peso fue quitado de mis hombros, sienten esta libertad que verdaderamente tenemos y quieren que todo el mundo conoce al Señor. Y con mucho deseo están ahí compartiendo el Evangelio con sus familiares, compartiendo el Evangelio con los que antes fueron sus compañeros en el pecado aún. Pero poco a poco están involucrados en la iglesia, están involucrados con los hermanos, que es bueno, están enfocados en su propio crecimiento espiritual, que es importante, y no están compartiendo con los demás, no están evangelizando. Y una plantación de iglesias, mis hermanos, la única manera que esta iglesia va a continuar es si todos nosotros estamos tan animados en nuestra adoración a Cristo que queremos ir y juntar otros adoradores por Cristo. Otros que necesiten venir, elegidos de Dios a nuestro alrededor, que necesitan conocer a Cristo, porque nosotros estamos viviendo en santificación y también proclamando la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda por detrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta. Extendiéndose es de forzar con presión, conjunto con prosigo. Aquí nos da la idea de un corredor que está extendiéndose hacia adelante a correr. Puede imaginar como en las competencias, ahí están cercando este listón y están casi brincando adelante para llegar ahí. Ese es el deseo. Muestra determinación y persistencia. No es algo que viene de nosotros, hermanos, claramente. No estamos diciendo que eso es algo que viene de la carne. Viene del Espíritu de Dios fortaleciéndonos. Pero no vamos a estar contentos de estar ahí sentados en la sala viendo la tele y no haciendo nada. Porque tenemos el deseo que nuestro Dios, quien es tan grande y glorioso, recibe la alabanza de otros. Y vamos a hacer lo necesario para involucrarnos en la obra, corriendo, forzando adelante, hasta sufre un tropezón, se cae, pero forzando su cuerpo adelante, gatea y después pelea para levantar otra vez y correr con todo lo que tiene hacia el fin para ganar el premio. Esa es la imagen, ese es el cuadro que Pablo está pintando para nosotros. Colosenses 1, 28 y 29. Colosenses 1, 28 y 29. A Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, maduro en Cristo. Con este fin también trabajo, dice Pablo, esforzándome, pero nota bien, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y el premio sea el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no pone el énfasis en el premio, sino en el lugar donde el premio será recibido. Perder la meta significa perder el premio. Por eso Pablo tiene a su mirada
absoluta, fijada en la meta. ¿Quién es? Jesucristo. Pues para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21. Y el morir es ganancia. Entonces debemos avanzar hacia la meta con la perspectiva correcta, una actitud humilde, una ambición unidireccional. Debemos avanzar hacia la meta con el propósito correcto también. Conociendo el propósito correcto dictará lo que se somete en la vida y determinará su manera de vivir. Debemos avanzar hacia la meta con el proceso correcto, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, prosiguiendo hacia la meta, Cristo Jesús. Y por último, debemos avanzar en la pista correcta. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, no perfectos como sin pecado, todos los que somos perfectos en el sentido de ser maduros, tengamos esta misma actitud. Y si alguno tiene una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Algunos van a decir, pero esa no es mi manera de vivir. No quiero vivir en esta manera. Pues Dios nos dio este mandato. Nuestro mandato es de apoyar a otros, conocer a Cristo y conocer todo lo que Él ha mandado. Esto es nuestro involucramiento. Algunos hablando de, bueno, pues entonces vamos a enfocar nada más en el Evangelio y el Evangelio va a cambiar a la gente y vamos a hablar y hablar del Evangelio y no vamos a hablar de cosas que debemos hacer. Pero la Biblia da dos cosas, la ley y el Evangelio. El Evangelio, el enfoque, el poder viene de Cristo. El enfoque es Cristo. Todo viene de Él y es para su gloria. Pero aún dicta cómo debemos vivir para su gloria. Y debemos aprender lo que espera Dios, que es la voluntad de Dios. Y en el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios, por fe, obedecer. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No estamos hablando de obrar, no estamos hablando de trabajar para ganar la salvación. Es imposible. Cristo hizo todo. Pero note que dice el versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay una gran diferencia en por y para. No es una lección de gramática. Yo sé que algunos piensan, no, pues esto dejé en la escuela, no antes. Pero es importante que entendamos, somos salvados por gracia, por medio de la fe, pero con un propósito, para hacer buenas obras, para vivir por la gloria de Dios, para reflejar su gloria en el lugar donde estamos viviendo, para que otros puedan ver la meta, para que otros puedan querer lo que tenemos. Si no estamos viviendo diferente que nuestros vecinos, si estamos quejando de las mismas cosas que ellos, ¿por qué van a querer ser como nosotros? Estamos lo mismo. Pero si en las mismas dificultades, las mismas pruebas, las mismas situaciones que toda la comunidad está sufriendo, noten que tenemos un gozo, tenemos una paz que ellos no tienen. Ahora tenemos una plataforma para compartir el Evangelio con ellos. Ellos no entienden lo que es que tenemos, pero van a notar la diferencia. Si estamos viviendo en santificación, si estamos creciendo en nuestro conocimiento de Jesús y entonces reflejando en nuestra reacción a lo que está alrededor, a todas las pruebas y dificultades, estamos gozándonos, no como aprendimos ahí en Santiago, no gozándonos en la prueba por lo que es la prueba, pero gozándonos en la prueba por lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas por medio de la prueba.
debemos avanzar en la pista correcta. Debemos desarrollar la actitud sobre el crecimiento que sea la semejanza de Cristo. Debemos desarrollar la actitud sobre el crecimiento que sea en la semejanza de Cristo. Así que todos los que somos perfectos, que somos maduros, dice, pues ya sabemos por el texto que ni Pablo era perfecto todavía, pero en la palabra aquí significa más como maduros. Él no fue perfecto como sin lugar de crecer todavía, pero maduro. Y si somos maduros, dice Efesios 4, empezando el versículo 11, dice, y Él, Cristo, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es la meta. Estamos siendo transformados. Él es el estándar. Efesios 4, siguiendo versículo, o brincando hasta el versículo 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien a hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, a Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para la propia edificación en amor. Esto es el deseo por nosotros, no solamente el crecimiento espiritual individualmente como creyentes, pero el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Para qué podemos estar madurando hacia la meta, quien es Cristo? Y para que podamos estar preparados para la obra, todos los santos, para la obra. Y parte de la obra es apoyando unos a otros en este crecimiento espiritual, y parte de la obra es saliendo de las puertas aquí, anunciando las buenas nuevas a las personas aquí alrededor que todavía no conocen a Cristo. Esto mismo sentamos, dice, tengamos esta misma actitud. Luego viene a la mente la unidad de pensar, o sea, la unidad en actitud que Pablo nos llama a tener. Esta unidad no es unidad que todos estamos forzándonos de estar juntos porque todos les gustan el mismo equipo de fútbol, porque todos les gustan hacer las mismas cosas, pasatiempos. No, esa es una unidad en la verdad, que estamos llegando a conocer la enseñanza correcta y entonces aplicar. Filipenses 2 al 5. Hagan completo mi gozo, dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está la meta. Ahí está el estándar, como en las palabras de Efesios. Debemos desarrollar la actitud sobre el crecimiento que sea en la semejanza de Cristo. Y número 2, debemos demostrar acciones mientras creciendo que sean en la semejanza de Cristo. Debemos demostrar acciones mientras creciendo que sean en la semejanza de Cristo. Pues el texto nos dice, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado.
Debe tener consistencia, o sea, conformidad en nuestro caminar. Debemos demostrar acciones mientras creciendo que sea la semejanza de Cristo. La verdad es que nuestras acciones muestran nuestras verdaderas creencias. Es posible estar en una iglesia y declarar a todo el mundo que yo encanto la sana doctrina. La sana doctrina, habla de la sana doctrina. Y qué bueno que tengo predicación expositiva de la sana doctrina, pero ¿cómo estás aplicando la sana doctrina en tu vida? ¿Estás viviendo de tal manera que muestra que el Espíritu de Dios está usando la palabra de Dios para transformar tu vida a la semejanza de Cristo, el Hijo de Dios? Es más que palabras, también involucra acción. Continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Si tú eres cristiano, Dios te salvó para reflejar su gloria en transformarte a la semejanza de la imagen del Señor Jesucristo. Y esto incluye no solamente apoyando unos a otros, exhortando unos a otros, animando unos a otros a las buenas obras. Implica que tenemos que conocer unos a otros. Reuniendo una vez cada domingo, la mayor tiempo sentado hacia enfrente donde alguien está enseñando, no va a desarrollar las relaciones. Tenemos que buscar unos a otros, involucrarnos en las vidas de unos a otros, para que podamos tener este ministerio unos a otros. Pero también incluye compasión por los perdidos. No solamente enfocado en lo que podemos aprender, en lo que podemos recibir, pero en lo que podemos dar. Porque alrededor de nosotros hay muchísima gente que no conocen al Señor Jesucristo como ustedes conocen. Ellos necesitan conocer. No solamente para que ellos puedan escapar del sufrimiento. No solamente para que ellos puedan escapar la pena del pecado que es la muerte. Pero para que puedan ser convertidos en adoradores de Jesús. Porque Él es digno de recibir la alabanza. Y hay elegidos de Dios alrededor de nosotros que todavía necesitan escuchar el Evangelio. Y tenemos la gran oportunidad a compartir el Evangelio con ellos. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado a un mayor progreso del Evangelio. ¿Dónde estaba Pablo? Recuerdo, en la prisión por predicar el Evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Aún en la cárcel, él estaba compartiendo a Cristo. Y personas estaban viendo su gozo en el Señor. Y si tú no eres creyente todavía, mis amigos, si no has llegado al punto de arrepentir de tu pecado, confiar en Cristo y dedicarse a Cristo, ¿por qué esperas? ¿Por qué esperas un día más? Dios usa su palabra para quitar la venda, para ver a Jesús. Y cuando tú puedes ver a Jesús revelado por la palabra, si tú dices, no tengo fe, no siento esta fe, pues sigue estudiando la palabra, leyendo la palabra, escuchando la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Puedes confiar en Cristo y empezar este proceso de la transformación de tu propia vida.